Bueno, así como otros días hemos estado con el Gringo Poles, hemos estado conversando con muchos materiales también del Noni Ceruti, hemos estado y vamos a estar con Paulón, con Victorio. Hoy tenemos también un programa especial que tiene que ver con esto, ¿no? Una mesa de quienes estuvieron de distintas maneras en el Rosariazo. En el año 69, a mí me gustaba empezar tal vez recordando algunas cosas, porque nunca, ni hoy ni ayer, nunca la historia empieza cuando uno llega, siempre tiene todo lo previo. En el 67 ya lo habían capturado en combate al Che Guevara en Bolivia, lo fusilaron los Rangers allá de la CIA y el gobierno proestadounidense de Bolivia. En el 68 había sido el Mayo francés. Aquel año también eran los tiempos de la heroica lucha de liberación de Vietnam, pero también del Woodstock, de amor libre, marihuana, paz, y Joe Cooker, cómo me gustaba Joe Cooker. También fue el año de la llegada del hombre a la luna. Pararon a todo el mundo para que viéramos por televisión aquello. Siempre fue así. Vemos las cosas que quieren. De las otras no se habla. El 69 también ya llevaba 14 años del golpe de la Libertadora. Allá por un par de años antes del 69, en el 66, la dictadura de Onganía había volteado al presidente Ilia, un presidente honesto, pero que llegó con un peronismo proscripto. Y también esa misma dictadura había producido el terrible asalto a las universidades con la noche de los bastones largos. Años de la histórica CGT de los argentinos. Por supuesto, acá uno se acuerda, del primero que se acuerda es de Quagliaro, cómo no tenerlo presente. Esa CGT de los argentinos que con gremios y movimientos sociales se opuso al pacto con la dictadura de Onganía, que impulsaban las burocracias de siempre. Yo también me recuerdo de aquellas épocas, siempre lo cuento, porque para mí, un día me encontré ahí, sin saber mucho por qué, pero fue mi primer salida a la calle. Tenía 15 años, era un pibito. Iba al Liceo Avellaneda, cuando podía, cuando no me hacía la chupina, algo así. 69, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo que era el año del Boca del Muñeco Madurga y de Newell's y Central, que iban muy lentamente madurando para los planteles que hicieron historia en los 70. Años de la música, algo de lo que escuchábamos recién, que nació con la balsa, con Ayer No Más, y que seguiría después con los más bailables, con la Joven Guardia, los Náufragos, los Iracundos. Y después vendría el tema de Pototo, de Almendra, o Avenida Rivadavia, de Manal. Épocas de minifaldas, y donde yo compraba las revistas Pelo, Pin-Up, y quería saber qué pasaba con esto que me movía tanto, que era el incipiente rock nacional. Años donde, cuando me hacía la chupina ahí al Liceo Avellaneda, iba a jugar a las maquinitas, al flipper. O me iba al cine San Martín. Cuando iba a las maquinitas, iba justamente a un lugar que estaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba ahí, Corrientes, casi al llegar a Santa Fe. Ahí estaban todos los jueguitos, las maquinitas, los flippers. Y ahí había ido un día, no sé por qué, y de golpe me encontré corriendo
para que no nos agarre la policía por Corrientes y Córdoba. Y había un momento en el que o se seguía hasta Rioja o se doblaba por calle Córdoba. Si se doblaba por calle Córdoba, te encontrabas con la Galería Maripal. Eso pasó con muchos. Algunos no volvieron. Hoy vamos a tener un programa entonces sobre cómo se vivieron esas épocas. Y bueno, yo voy a invitar a cada uno. Estoy con Roberto Maurino, con Hugo Milito y con Mingo Scaglione. Y primero vamos a empezar, antes que empezar por cualquier otra cosa, así como yo me acordé de algunas cosas, los invito a que ustedes empiecen a decir qué recuerdan de ustedes en aquella época, quiénes eran, qué hacían, qué historias transitaban. Empezamos por vos, Roberto. Bueno, muchas gracias, buenos días. Buen día. Es un honor y un orgullo estar acá en esta radio que, bueno, está vinculada con Pocho Leprati, ¿no es cierto? Bueno, yo esos años, cuando viene el golpe, era del Trébol, pero era alumno externo, estaba en el Sagrado Corazón de Rosario, en 5º año. Ahí conozco a toda la familia Milito, en la cual tengo el recuerdo más lindo y hermoso de todos aquellos tiempos y hasta el presente. Rodolfo, Hugo, Raúl, nuestro querido y recordado Raúl, Fernando, etcétera, etcétera. Y bueno, los Beatles, la reacción ya inicial contra la dictadura. Y hay un hecho que me conmueve, ese año 66, que es cuando el 28 de septiembre de ese año, Dardo Cabo y María Cristina Berrier, con un grupo de compañeros, todos metalúrgicos, secuestran un avión de aerolíneas y aterrizan en Malvinas y depositan 7 banderas. Pero lo que más nos conmovió de ese hecho es que Nicanor Costa Méndez, que era el canciller de Onganía, le pidió disculpas al reino, al Imperio Británico. Esa noche del 26, donde viví por primera vez la represión en carne propia, del 28 de septiembre, fue que a las 8 de la noche salimos con una marcha de antorchas desde Corrientes y Córdoba. Ya estaba el actual Augusto, y cuando íbamos hacia la capital, bueno, fuimos violentamente reprimidos por la policía. La marcha iba gente de la CGT, todavía así anárquicos, estudiantes nacionalistas la mayoría, pero ese fue el primer acontecimiento que me golpeó y fue la primera vez que sufrí en carne propia los gases lacrimógenos y los caballos, porque esa época la represión se corporizaba y se efectivizaba en el escuadrón de caballería de la policía, ¿no? Qué bueno. Ahí arrancamos con Roberto. Vamos a seguir con Hugo. Bueno, sí. ¿Quién era Hugo Milito en esa época? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Por dónde transitaba su vida? Muchas vidas a la vez, ¿no? Porque trabajaba y trataba de hacer algo, o sea, militando. En realidad nuestra historia, y yo hablo medio veces en plural por lo que dice Roberto, éramos una familia de la Sexta, con 6 hermanos, de los cuales 5 de alguna manera militamos, de los 6, y que venimos de algún compromiso muy lejano por nuestras raíces cristianas y de Acción Católica y de la JAC. Y puedo decirte que sin tener las cosas demasiado claras, sí tenía claro que queríamos. Me refiero, cuando hablo claro, me refiero a cuestiones ideológicas puras, pero sí sabíamos que queríamos cambiar la sociedad. Y ya en el 63, en el segundo año de la Escuela de Guía de la Acción Católica, que se hacía en la Prida 836, ya con la revista Mensaje de los Jesuitas de Chile, y habiendo hecho Frei una reforma agraria de alguna manera en Chile, hablábamos de, al menos yo y mi hermano Rodolfo, que éramos los más grandes, de reforma agraria, de cambio de estructuras y de que había que hacer algún tipo de revolución.
a su vez, en esa época tuve mi primera charla de entender por una persona que es muy liberal y que hoy en día no es, digamos, y nunca lo fue de alguna manera de nuestro palo, que estuvo mucho tiempo en televisión, nos enseñó la diferencia que había entre expansión, crecimiento, progreso y desarrollo. Entonces, la mitad del camino entre el desarrollo y la revolución nos agarra las encíclicas papales y nos agarra el concilio. En ese marco muy temprano, te estoy hablando 63, 64, empezamos a ver qué podíamos hacer. Yo en el 64, con muchas diferencias, con muchas contradicciones personales, me meto en lo que formamos, y fui parte de eso, el ICEAP, el Instituto Social Cristiano de Acción Católica, de Acción Política, y formamos un grupo que fue muy importante en Rosario. Mis contradicciones venían porque yo siempre me dije de izquierda, y siempre busqué por ese lado, y en ese grupo había un variopinto y había cosas que a mí me producían mucha vena, ¿no? Pero no obstante estuve y fui uno de los principales secundores o colaboradores, o sea, no era trabajando a full, a su vez que se formaba por otro lado, y desde antes, la Acción Católica de la JAC. También participé en la JEC en la secundaria, ¿no? Claro, la JEC primero, pero en la JAC, claro, de la iglesia. Ahí había una persona, Cesario García, muy capo, que fue el que me llevó a Piazzolla, me llevó al teatro, en las formas en que se hizo Quién Yo, fuimos los primeros que hicimos Quién Yo en Rosario no, en el país, apenas salió ese libro de Damiro Sainz, hicimos encuestas en el barrio, fundamos una capillita que era Buena Esperanza, que está en Berruti y Riobamba, y miles de cuestiones desde ese lugar, y fuimos entendiendo lo que era la revolución y todo eso. Me acuerdo de un libro hecho por un cura francés, donde hablaba de la teoría de la necesidad. ¿Dónde vivías vos en esa época? Yo vivía, y ahí no sé si soy largo, si no corto. Yo vivía en Ituzaingó 246, ahora hay un hostel que se llama Punto Clave. Y al lado de mi casa estaba nuestro galpón, se entraba por adentro, y ahí me tenían a veces hasta 8 y 10 horas trabajando de trabajo familiar, de económico, digamos, ¿no? Manejando rastrojeros, bajando camiones que venían con un semi de Mendoza con enlatados, o grafa de Buenos Aires o reparto de alguna repetición de transporte después. Fue nuestro eje comercial. Pero ya que vos me pasás ahí, te digo que esa casa y ese galpón fue prácticamente la sucursal de contrarrégimen, la sucursal de ingeniería en primer término y arquitectura en primer término, que estaba a 3 cuadras, como el lugar de intendencias, y se hacían de a 4 o 5 reuniones hasta ahí por día entre galpones de distintos hermanos con distintas cuestiones y distintas. Eso ofrecía, era como un comité o una unidad básica en la práctica, donde ahí salía todo. Y bueno, vos me hiciste hacer un tic y no voy a volver atrás por ahora. Roberto. En esas reuniones, intertendencias, hay una figura con la cual el recuerdo es extraordinario, que es la mamá de Hugo, que es la que nos atendía, nos servía. Pues era algo realmente extraordinario, que aparecían el FEN, el FAUDI, que eran las agrupaciones de izquierda, filoperonistas, como el FEN, todavía no se definía como peronista, era filoperonista. Seguramente estaría la Franja también, porque eran de grandes movilizaciones estudiantiles en función de la ausencia del cogobierno universitario, de la autonomía universitaria y de la continua represión en la facultad, ¿no? Y ese año 68, quiero contar una anécdota, ¿no? Los radicales de la Franja traen... ¿Sigo? Sí. Traen a derecho a Arturo, al expresidente Ilia.
Bueno, nosotros, como lo identificábamos como gorila, en el aula que estaba hablando Ilia, pintamos con un aerosol museo, refiriéndonos despectivamente a Ilia. Pero en un momento dado entró la policía con los caballos a la facultad de Derecho, unos pasillos angostos. Nos dieron una paliza a todos, a Ilia, a los radicales, a nosotros. Entonces todos nos refugiamos enfrente en la CGT, pero con una característica. Cuando quiso entrar Ilia a la CGT, el encargado, que era un señor Nievas, le cerró la puerta. Dijo, acá los gorilas no entran. Nos quedó grabado, pero nos dieron una paliza fenomenal en ese pasillo. O sea, los que habíamos despectivamente subestimado a Ilia, ¿no? Y bueno, y a los compañeros, los amigos de la franja, que mucho después van a militar en la JP, ¿no? Claro. Eduardo Garat, Aldo Casella, Lato Ferrarón, Aldo Baravalle, Jorge Elías, ¿no? Nos queda Mingo Scaglione para presentar y después vamos a un tema musical. Mingo. Bueno, sí, en realidad tuve suerte de ser el último acá, porque de alguna manera al escuchar a ustedes tres, incluso a vos, Carlos, con toda tu introducción musical y demás, y a ellos con tanta militancia pre-rosariazo, casi podría decir de que yo hasta ese día del rosariazo casi viví en un termo, ¿verdad? Lo cual, bueno, es así. Es así. Y no hay nada que... A ver, la historia la hacemos de muchas maneras. Sí, no solamente los que militan. Sí, incluso, fíjate vos, hubo una cosa que recién salió acá. Y Ituzaingó 246. Qué bueno. Ahí fue el primer paso que di tratando de ser militante. Fui a ver La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos de Pino Solano. Fue lo primero que hice. Incluso en realidad fue después del rosariazo. Porque yo antes del rosariazo no había hecho nada. Incluso yo pensaba mientras venía para acá, lo que puedo hablar de testimonio es la importancia y la necesidad de todo ciudadano de salir a la calle. Qué bueno. Con un emocionado Mingo que nos emociona a todos. Y me encantó. Vos sabés que cada uno de los otros compañeros dieron cuenta de su recorrido, de su militancia. Yo siempre digo que si hay algo que todos los días tenemos que aprender es de la humildad, ¿no? Todos los días. Muchas veces me parece que tal vez alguna de las cosas que tenemos que aprender es a cómo construir, no con los que ya piensan y están formados en un montón de cosas, sino de aquellos con los que están llegando a distintos espacios y que tienen tanto para aportar. Eso te pasó a vos, le pasó a miles de personas, me pasó a mí también ese primer día que me acerqué, y a partir de ese momento, digamos, uno empezó a sentir y a pensar muchas cosas que hasta ese momento... Sí, por eso es lo que me llevó a mí a venir acá y a traer este testimonio. La importancia de algo que ocurre en la calle, la importancia de que juntos somos potencia, somos poderosos, ¿viste? Y es necesario que sea así,
máxime en esta época en que los medios le dicen hegemónico, como carajo lo llamen, que realmente dominan mucho, dominan mucho, ¿viste? La importancia de juntarnos y salir a la calle. Es importantísimo eso. Ya los días del neoliberalismo para mí están contados. Y es importante estos últimos días que le faltan a estos tipos, salir a la calle, protestar, estar juntos, todo lo que seamos oposición real, estar unidos. Así es. Estamos escuchando a Mingo Scaglione, Roberto Maurino y Hugo Milito. Y vamos a un tema musical que allá nos van a acompañar desde quienes están en la operación y la productora. Y enseguida volvemos. Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia, la mañana y Cohen. Y acá volvemos, volvemos que casi sin darnos cuenta estamos allá, año 69. Corrientes iba para el otro lado, ¿no? Sí, iba para el otro lado. Doble mano era. Era doble mano. Y pasaban los trolebuses que hacían desde el control de Paganini hasta calle San Martín al fondo, salvo una de las líneas que llegaba y daba la vuelta por Paraguay y entraba de nuevo a Corrientes y se iba para el norte otra vez. ¿Qué recuerdan bueno, vos algo estuviste diciendo, Roberto, de esos comienzos en donde había... ¿Ustedes estudiaban en dónde? ¿En qué facultad? Yo estudiaba Derecho. Entré en el año que la actual Facultad de Derecho abrió sus puertas, en la calle Córdoba, entre Dorrego y Moreno. Y era escuela de Derecho. Era escuela. Porque dependíamos de la Universidad del Litoral. Por eso la agrupación nuestra de la Unión de Estudiantes del Litoral, la UEL. Pero al año siguiente, en el 68, en la dictadura de Onganía crea la Universidad Nacional de Rosario y Cantilo, que es el primer rector... Cantini, que era el primer rector, transforma la Escuela de Derecho en Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Y bueno, no escapaba la impronta. Allí en Derecho, las agrupaciones fuertes eran la Unión Estudiante del Litoral, que nos llamábamos Movimiento Comunitario de Derecho, MCD. La franja tenía importancia, donde estaban esos muchachos, esos compañeros que yo nombré, que después se van a pasar al peronismo. Y el FAUDI, que era el Frente de Agrupación Universitaria de Izquierda, que era el brazo universitario del Partido Comunista Revolucionario. Ellos eran una escisión del Partido Comunista. Esas eran las tres agrupaciones fuertes, ¿no? El Frente Estudiantil Nacional, que era filoperonista, era fuerte en ingeniería y arquitectura. La UEL era fuerte en humanidades y psicología, en derecho y en ciencia económica, donde estabas vos, Hugo. Y bastante en ingeniería. Sí, también era grande la agrupación. Y mi hermano Rodolfo. Claro, los hermanos Lagruta y Raúl y Rodolfo. Más en los 70 empieza incipientemente el Movimiento Nacional Reformista. Ya estaba. ¿El MNR? Sí. No, ya estaba. Anterior. No, ya estaba. En la Facultad de Medicina eran fuertes. Se llamaban APRI Medicina, pero tenían un nombre maravilloso, aunque después ellos eran, diríamos, discutibles su orientación política, que no le voy a entrar ahora a mencionar. Se llamaban Agrupación Pueblo Reforma Interamericana. APRI, Agrupación Pueblo Reforma Interamericana. Tomaban el nombre del APRA de Raúl Haya de la Torre en el Perú. Claro. Era una agrupación relativamente, diríamos, combativa, pero hay un punto de inflexión que en el 70 renuncian a una lucha activa. Me acuerdo que ese año hacen un torneo de fútbol llamado, le dan el nombre de Santiago Pampillón.
Pampillón lo había asesinado la dictadura en Córdoba el 12 de septiembre del 66. Y en una asamblea interdisciplinaria de agrupaciones, Raúl Milito, el hermano acá de Hugo, que era un gran orador, los chicanea fuerte y le dice: son tan combativos que ustedes organizaron un torneo de fútbol llamado Santiago Pampillón. Hace una pausa y dice: ni que a Pampillón lo hubiesen matado de un pelotazo. Eso se armó una bataola fenomenal. La asamblea se rompió, porque realmente era cierto. El MN va pasando agrupaciones, va pasando actitudes ya menos combativas. La combatividad la tenían el FEN, la UEL, el FAUDI, hay que reconocerlo, y en alguna medida la Franja, porque la Franja en esos años pasa del reformismo radical al anarquismo. Ese grupo que va a ser después protoperonista, que va a pasar a la JP, primero incursionan tomando Baravalle, Eduardo Garat, toman las enseñanzas de los militantes y conductores del Mayo francés, de Cohn-Bendit, de los alemanes que después van a ser asesinados, que ya me voy a acordar el nombre, de Andreas Bader, Ulrich Meinhof, ¿no es cierto? Sí. Empiezan a leer a los teóricos anarquistas, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, en ese momento, que digamos era una militancia que se iba formando, digamos, mi pregunta era, porque a mí me pasó años después, yo en ese momento era un pibito, pero sí me pasó que el tipo de formación en la militancia que se vivió en los 70 fue muy diferente a la que se vivió después. Digo, ¿ustedes cómo vivieron? ¿Cómo era la militancia de ustedes? ¿Era además de prácticas, de lecturas, de cómo se fue dando? De sol a sol, todo el día. Yo estudiaba en la facultad, en la biblioteca, para estar a mano por cualquier circunstancia. Y estudié bien, no tuve ningún problema, porque estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, después RG, Ciencias Políticas, pero estábamos todo el día en la facultad. Era una vocación donde realmente, como alguien dijo hace poco, nuestra intención no eran los cargos ni los puestos, sino que en definitiva era dejar una presencia, una impronta en la historia, ¿no? Es decir, trascender por algo que nosotros hicimos, que creíamos que era justo para el futuro, sin importarnos cargos electorales, concejalías, diputaciones, no es que estuviera mal, pero no pensábamos en eso en ese momento. Pensábamos en la lucha, y no existía, no había democracia, claro. Y en esos espacios de formación, ¿a quiénes recuerdan ustedes así como referentes o como lugares en los cuales ustedes iban de alguna manera adquiriendo modelos a partir de los cuales seguir? En el peronismo gremial, el Negro Aguirre y Quagliaro. Y venía muy seguido por la CGT de los argentinos Lorenzo Pepe. Que vivía acá a media cuadra. Claro, el Negro Aguirre vivía acá en esta zona, por calle Garay. No, Necochea y Gaboto por Gaboto. Acá a la vuelta. Perfecto. Yo lo he traído varias veces de la CGT con el rastrojero. Y después de Buenos Aires venían grandes escritores y pensadores como Gonzalo Cárdenas, Conrado Egerlanz. Agregame a alguien más que me estoy olvidando. No, está bien. Arturo Paoli, el cura Arturo Paoli, claro. Y de acá tenía, el cura Arroyo, obviamente. El cura Arroyo, los sacerdotes del tercer mundo. Todos vecinos estamos hablando, claro. De alguna forma. Todos vecinos. Alguna vez hay que reivindicar de otra manera y de otra forma lo que es el barrio Tablada Norte y el sur de la Cesta, ¿no? Porque la experiencia cultural no es la Vigil como si hubiera salido de una cigüeña, sino algo mucho más grande. Claro. Eso es una experiencia más acá curiosa. Cerca también vivía Preselo. Claro. Sí, Pichón. Pichón Preselo. Sí, claro. Y laboralmente, ¿cómo? Digo, porque la militancia estaban los deseos de cambiar. ¿Cómo veían
Porque lo que se ha roto de aquella época a esta es que aquel era un país que estaba tratando de industrializarse, pero iba camino a eso. Hoy lo que no existe es justamente los espacios que generan trabajo. ¿Cómo recuerdan ustedes la cosa, ya sea de ustedes o de la familia suya? ¿Había trabajo? Sí. ¿Había oficios? ¿Qué es lo que recuerdan? Recuerdo varias cosas. Primero, en el caso mío personal, yo tenía la suerte de que mi papá era productor agropecuario. Por consiguiente, estudié sin necesidad de trabajar, lo cual ese es un punto negativo, porque te aleja de una práctica que otros compañeros sí tenían. Numerosos compañeros estudiantes estudiaban y trabajaban, ¿no es cierto? En la sociedad rosarina, yo en el año 74, cuando termino en la JUP de Derecho, en la Juventud Universitaria Peronista de Derecho... ¿Se forma en qué año la JUP? Se forma en febrero del 73, antes de las elecciones del 11 de marzo en que triunfa la fórmula Cámpora Solano Lima. Se forma la JP en el 72, acá se forma la JUP. Y en Derecho la formamos, en Derecho y Ciencias Políticas, los primeros días de junio del 73, antes de 6. Yo empiezo en esos años la facultad, que después la dejo en la época de la dictadura. Pero es como que había dos JUP. Estaba la JP Barrial. Y después estaba la otra que era la JP. Esa era la de Julio Gessi, la extrema derecha, claro. Esa también era parte de eso que dudarlo. No hay que dejarlo de lado, ¿no? Sí, la JP que le llamábamos, Julio Gessi, Brito Lima, que era el comando del CDO, del comando de organización. Pero volviendo, Norma Kennedy. Pero volviendo a lo laboral, yo me acuerdo que paso a Molino Blanco a militar, a la parte territorial. Bueno, la mayoría de la gente de la villa de Molino Blanco tenía trabajo. Lo mismo que en esta zona. La mayoría, muchísimos de ellos eran portuarios. La mayoría trabajaba en el puerto, recolección de residuos, cartoneros, pero la vida en la villa tenía otra impronta muy distinta a la de ahora, porque estaba la básica, estaba el centro vecinal, la escuelita de apoyo, que eso después va desapareciendo cuando aparecen las 3A y empiezan a asesinar o a matar militantes de la villa, porque ellos no se podían ir. Nosotros nos íbamos del barrio a la noche y podíamos dormir en otro lado. Ellos tenían su familia ahí. Caía la patota a buscarlos a ese lugar y desde un apriete que los hacía renunciar a la militancia, directamente cuando era una militancia más comprometida los asesinaban. Ergo, la familia se borraba, desaparecía, quedaba la compañera, la esposa, con un montón de chicos. ¿Y qué iba a hacer? ¿Quién le daba protección y cuidado? Nadie, ¿no? Hugo, sí. Vos hiciste mucha referencia a esto, a esta extracción dentro de lo que venía a ser el cristianismo de base, para decirlo así, de alguna forma. O lo que después sí, va a nuestro ser. origen, sí. ¿Cómo vivía dentro de los espacios cristianos todos estos cambios profundos que se iba dando en la sociedad? Mira, yo tengo que decir, es muy largo y el espacio es corto, ¿no? Bien. Desde mi apreciación, en el año 31 se hace la 40º año, lo hace el Papa, ¿cómo se llama? ¿Pablo VI? No, Juan XXIII. No, el anterior, el 40º año era los 40 años de la Reunión de Varón que había hecho León XIII, y plantea la acción católica como una gesta de combate, obviamente, contra el comunismo y con el corporativismo. Y ahí sale la acción católica. Es la primera vez que desde la Iglesia institucional dan cabida a los laicos para que participen de alguna manera en la acción social o política, que tenía un sentido fascista, digamos, ¿no? No en esa cuna, pero sí no en esa matriz. Cuando empezamos, en mi caso, la acción católica, éramos primopares. Nosotros teníamos hasta una cierta soberbia que lo demás que va a ir a hacer de la Asociación de Corazón de María, los Boy Scouts. ¿Qué Boy Scout? Éramos nosotros. Y desde ahí planteamos la formación de dirigentes, que me viene muy antes. Yo te decía que iba a escuela de guías en el año 62 y 63.
escalábamos montaña y había que ser el primero. Digamos, toda una concepción de ser los directores del país, que le diéramos las cosas. Y desde entonces nos formamos de esa manera nosotros. Y justamente no digo que esté bien, pero tempranamente no creíamos en muchas cosas, de todas estas cosas que se decían, y incursionábamos en todo lo que después fue llamado Tercer Mundo. De alguna manera le dimos vuelta el guante. En realidad a mí me formaron en lo personal, aparte de los clásicos un poquito posterior, los clásicos, digamos, marxistas en general, a mí me dio vuelta el guante mucho Teilhard de Chardin. Sí, señor. Básicamente Teilhard de Chardin me hace ser incluso agnóstico, digo, ¿no? Porque para mí Teilhard de Chardin significa el Galileo Galilei de esta época. ¿Qué quiero decirte? Él era antropólogo, arqueólogo y estudioso y teólogo. Y él plantea muy tempranamente, él muere el 10 de abril del 55, él plantea muy tempranamente la teoría de la evolución, totalmente cerrada y negada por la Iglesia, que tenía una teoría creacionista de Adán y Eva. Entonces, este era el Galileo Galilei. No, acá están pasando cuestiones. Y lo hacía desde la ciencia, las investigaciones que hizo, los descubrimientos científicos que hizo de antropología son grandes. En la China. Yo hice dos cursos intensos sobre Teilhard de Chardin. Está bien, Entonces, pero... en determinado momento, no, espera, eso sí vale, ya voy rápido. En determinado momento tiene que decirle a la Iglesia, Epur se mueve, igual se mueve. Entonces, no pasa a ser como el otro... Bruno, ¿cómo es? Que lo matan en la Inquisición, sino que... ¿Bruno Genta? No, perdón. Sino que pasa Bruno a ser... Giordano, que dice no y lo matan, sino dice, sin embargo se mueve, dice Galileo, y sin embargo se mueve, dice Teilhard, zafa, y de ahí ese es, para mí, el origen del concilio, la revolución total. Aparte de ahí empezamos con la teoría de la necesidad, con la teoría de... Como cuestión no cristiana estaba ese libro, libro negro del hambre, y vamos formándonos de ese lado para hacer cuestiones, y las teníamos muy claras cuando entramos en facultad. Tal es así que Raúl hace el 5º año libre para poder militar. Sí, exacto. Y esas cuestiones de qué tenemos que hacer en facultad, porque esta sí ya engancho con lo que vos me estás pidiendo. Tenemos que hacer... En la Acción Católica, que fue el eje y no fue el ICEAP, que era el líder y que nos creíamos superiores, convocamos a todas las fuerzas de las iglesias, por supuesto. Mi hermano Rodolfo quería hacer el banquete de Severo Arcángelo como para hacer un pancristianismo, para meterlos en la revolución. Y en el 67 hubo muchas cosas en Buenos Aires, de curas. Yo estuve con Alberto Haberger, con gente, estaba Monseñor Podestá, toda una movida grande nacional en el 67, y en esa movida, digamos, el tema era cómo formar las cuestiones. Cuando se disuelve la Acción Católica, porque el cura Volati la cierra porque teníamos ideas que no coincidían con la de él, y ad limine, y forma las vicarías, la propuesta nuestra, a partir de Cesario García, que era que nuestro referente fundamental, y el secretario de gobierno Rodolfo, señores, cada uno vaya a trabajar, el que trabaje vaya a hacer la revolución en su lugar de trabajo. De ahí surgió el Lincópolis. Y el que vaya a la universidad, traten de hacer algo en la universidad. Tempranamente, desde nosotros, desde Rodolfo, hicimos la UEL en cada una de las facultades con distintas estrategias según la facultad que fuera. Con una idea muy clara, que no nos podíamos meter en el centro de estudiantes, para nada, porque eran reformistas, porque eran, más allá de gorilas, y porque eran reformistas, porque no iban sino que nuestro único centro es el pueblo, creo que eso lo hice yo, pero bueno, pasó a todos lados, hacíamos un centro con un dardo que va al centro de Blanco, nuestro único centro es el pueblo, y planteamos la línea nacional y de izquierda nacional desde ese lugar, y fuimos evolucionando hacia el peronismo.
Seguimos en esta tercera parte ya de este programa especial que estamos haciendo con relación al rosarieso. Mingo Scaglione vino hace unos años. No estábamos todavía acá en este lugar nuevo de la biblioteca Pocho Leprati, sino donde estábamos antes, en la calle Virasoro. Vino y lo recuerdo todavía emocionado, lo que fue la presentación de una obra que armaron, hermosísima, que es tan linda que tengo ganas de pedirle de volver a hacerla, pero acá. Se llama Actos Relámpago. Y Actos Relámpagos eran los de aquella época. Y seguramente si Mingo hace esa obra es porque, si bien, como él dice, hasta ese momento no militaba, no tenía ninguna experiencia, eso lo marcó profundamente. ¿Cómo llegás al teatro y qué pasa después de aquel momento en tu vida, Mingo? Bueno, yo realmente, al escuchar acá a Hugo y a Roberto, me doy cuenta de lo poco que había vivido. Incluso, por ejemplo, yo toda mi vida he sido un ateo. Un ateo total, ¿viste? Ni mi viejo ni me bautizó, porque mi viejo también era ateo, ¿viste? Incluso mucho más tarde me enteré que yo era un agnóstico, pero que creo que hay alguna diferencia entre las dos cosas, pero yo siempre pensé que era un ateo solamente. Y el asunto es que, como eso, muchas cosas. El asunto es que, bueno, ese día que fue el día del Rosariazo, porque a Bello creo que lo habían matado 2 o 3 días antes, y justamente se había formado una marcha que se llamaba la Marcha del Silencio. Y que yo estaba en calle Corriente, yo ahora no llego a acordarme eso de las manos, de las dobles manos, ¿sabes? Yo me siento acá como si tuviera un poco de Alzheimer realmente. y lo debo tener un poco, porque, viste, abuso mucho de un montón de cosas en mi vida. El asunto es que estaba yo allí y porque mi visión es la visión como de una hormiga, viste, que lo único que ve los pastitos alrededor. Como yo no era ni dirigente, ni era nada, ni siquiera ni era militante de una agrupación, ni nunca me había acercado a una agrupación, ni nunca había echado una puteada, ni una pedrada, ni nada, ni nunca me había enojado. Venía juntando la cenota, viste, como los vasos cuando se empiezan a juntar el agua. Resulta que estaba allí y viene una marcha. Y en la marcha venía un ex compañero de la secundaria, que yo la secundaria la hice nocturna. Jetonazo el tipo. Y fui con él. Es decir, que yo lo que participé del Rosariazo, lo participé sin saber un carajo de nada, en el medio de toda la gente. Sí me di cuenta en un momento en que las carnes ya no estaban más, que nosotros teníamos la ciudad. Eso a mí me causó una impresión de poder, algo fuerte. Sí, claro. Sí, yo también recuerdo mucho eso, que en un momento parecía que las calles eran fuerte. Eran así de la movilización, ¿no? Bueno, claro, bueno. Y a partir de eso, bueno, empecé a militar. Empecé a ver cómo hacía para militar, porque a su vez no sabía nada. Iba a la facultad de Ciencia Agraria, de Agronomía, que no había ninguna agrupación ni nada. Era el único lugar en que la UEL no tenía
nada. Me acuerdo cuando lo fui a ver a Rodolfo, el hermano acá de Hugo, porque me acordé que él, como hicimos la colimba juntos, él hablaba mucho de política y esto. Digo, voy a preguntarle a Rodolfo cómo se hace para empezar a militar, ¿viste? Para hacer algo. Todavía ni sabía bien si era empezar a militar, era hacer algo. ¿Qué? Rodolfo me dice, ¿vos qué facultad estás yendo? Porque nosotros nos conocíamos de la colimba nomás. Claro. Y yo digo, agronomía. Agronomía, dice, qué bueno. Claro, ahí no tenía nadie. Mala agrupación. Se encontró con alguien que podía ser un estribo para pisar agronomía. En su visión de dirigente absolutamente capaz y visionario, ¿viste? Porque la verdad que hemos tenido algunos dirigentes en el pueblo y en el peronismo con una capacidad enorme de ver las cosas y de ir para adelante y de tener una visión de futuro. Bueno, lo estamos viendo actualmente. La semana pasada vimos esa dirigencia de pronto ve el futuro distinto y saca un as de la manga y le mete para adelante, ¿no? Y nos patea el tablero a todos. El asunto es que, bueno, y ahí empecé con él. Ituzaingó 246, fui a ver la Hora de los Hornos, primer actividad. Y de allí en adelante, bueno, me presentaron al Tacuarita. El Tacuarita me empezó a tirar líneas, claro, porque yo tenía unas ganas. Tacuarita te estás refiriendo a Brandaza. A Brandaza, sí, que bueno, fue uno de los desaparecidos de esa dictadura, y el primer desaparecido, yo lo considero, de la historia contemporánea, ¿no? Bueno, y Tacuarita me empezó a tirar algunas líneas, porque yo tenía unas ganas bárbaras, explotaba de ganas, pero no sabía un sorete de nada, porque no lograba nada de saber, porque ya te digo, toda mi vida anterior fue un termo. Entonces, claro, de pronto es como si un termo con mucha agua caliente lo destapás, sale un montón de vapor, pero si no lo dirigí bien, es un vapor que se va al aire, se dispersa y ni siquiera forma una nube, ¿cierto? Entonces, bueno, y ahí empecé y bueno, tuvimos suerte, ¿viste? Con la agrupación ahí, y después de eso, ahí nomás empecé con el peronismo de base, con mi compañera Marisa, y realmente he vivido una vida hermosa. Volvamos a ese momento en la calle, cuando la calle está tomada, cuando, como vos decías hace un rato, la caballería era central, y también los cuartitos azules. Claro, 4 policías arriba con gases lacrimógenos bajaban. El 15 de mayo, cómo se precipitan los acontecimientos, ¿no? Venían ya las luchas, portuarios, petroleros, el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos del año 68. El 15 de mayo lo asesinan en Corrientes a Juan José Cabral en una marcha contra el aumento del 500% del ticket del comedor universitario. El rector de la Universidad del Noreste lo había privatizado al comedor. Hacen una marcha al mediodía, eso de las 13:30, la policía lo asesina a Juan José Cabral, que era militante del integralismo. El integralismo formaba parte de la Unión Nacional de Estudiantes, a la cual estaba afiliada la UEL, ¿no es cierto? Entonces acá se inician las marchas el 16, a partir del comedor universitario, que estaba en calle Corrientes, donde está ahora la Facultad de Humanidades. Sí, ahora ahí hacen Bellas Artes, creo. Sí, ¿no es Humanidades y Artes. Pero es Humanidades, ¿verdad? El rector... Que además, quiero decir, este viernes a la mañana, ahí mismo hay una actividad recordando el Rosariazo. Cantini cierra las facultades, cierra la universidad, pero mantiene abierto el comedor. El 16 hay una marcha,
y ahí era algo muy espontáneo. Alguien se paraba sobre las mesas, corrían las bandejas, hacía un pequeño discurso y salía una marcha. El sábado 17 sale una marcha al mediodía, no éramos muchos, habremos sido 400, 500, Hugo. 500 estudiantes, sí, todos los del comedor, entramos de Corrientes hacia Córdoba y ahí nos embosca la policía desde Entre Ríos hacia Corrientes y por atrás de Corrientes hacia Entre Ríos. Pero embosca todo el mundo porque estaba lleno de gente que recorría la calle, Córdoba. Era ya no peatonal como ahora, pero se convertía en peatonal. Y un grupo de estudiantes se refugia en la Galería Melipal, que no tenía salida. Entonces, y también público, ¿no? Y ahí un policía de apellido Lescano, que estaba a cargo del operativo, entre los que estaba a cargo del operativo, lo asesina Adolfo Bello. Después contás eso vos, Hugo. De ese asesinato de Bello, la ciudad se convulsiona. Todo el mundo reacciona con indignación. Bello era de la ciudad de Las Rosas y estudiaba ciencias económicas. Poco tiempo después vamos a conocer a Susana, la hermana, que vivía en Las Rosas y se va a agrupar en la Juventud Peronista. Tengo un muy lindo recuerdo de Susana Bello. Bueno, entonces la policía desaparece de la ciudad. 18, 19, 20, y se convoca en reuniones realizadas en la CGT. La CGT crea una olla popular para que los estudiantes que no podían ir al comedor universitario, porque también lo cierran, comieran en la CGT y en calle Córdoba frente a la Facultad de Derecho. Y se arma la Marcha del Silencio, con estas características. Era a las 19 horas, iba a marchar por calle Córdoba. Y la policía, que todavía no estaba, diríamos, empapada de la lucha contra insurgente, establece un eje de apostamiento que va por Córdoba, desde Corrientes hasta La Prida. Las columnas que quieren converger a calle Córdoba, tanto desde el lado del río por el este, desde el noreste, como desde el lado sur, avanzan sobre calle Córdoba. Entonces la policía abandona ese eje que tenía y avanza sobre los manifestantes y queda rodeada por los manifestantes, se queda sin retaguardia, a tal punto que a eso de las 21 horas se queda sin gases lacrimógenos, se queda sin balas, se queda sin nada. En esa lucha se extiende de Córdoba y Corrientes hacia la Plaza San Martín. Y ahí a eso de las 21 es asesinado, baleado de muerte, un chico de 15 años, Luisito Bello, estudiante de una escuela técnica y que muere en el Sanatorio Plaza. Blanco, perdón, ¿qué dije yo? Bello, Blanco, perdón, Luisito Blanco, que muere en el Sanatorio Plaza. Ahí lo ayudan Aníbal Reinaldo, otros compañeros como Juanjo Matos, que estaba por ese lado. Juanjo Matos debía estar militando en esos años en el FAUDI, si no me equivoco. Lo llevan al Plaza y ahí muere. Bueno, el entierro de Blanco va a ser imponente. No es el día 22, me parece que es el día 23. La marcha del entierro salió de Empalme Graneros hacia el cementerio La Piedad, había unas 100 cuadras desde ahí, toma por Alberdi, y el cruce por el cruce Alberdi fue imponente, porque las locomotoras que estaban en las vías y obras del ferrocarril Mitre hicieron sonar sus sirenas. Las lágrimas nos invadió a todos, ¿no? Yo me acuerdo de cada una de estas cosas que estás comentando también, el apoyo y la reacción popular, cómo salían de los balcones, claro, en ese momento. Nos tiraban diarios para combatir con el fuego, prender fuego los diarios y combatir los gases lacrimógenos. Bueno. Y también hay otra cosa en lo que decías que me quedé pensando, porque, claro, la policía, las fuerzas represivas de ese momento tenían hasta ingenuidad con relación a lo que desgraciadamente después vivimos. Esta misma cosa de esta encerrona también les pasó en Córdoba. En el Cordobazo en algún momento también quedaron totalmente encerradas claro, la fuerza de la policía. Claro, el Cordobazo multitudinariamente es mucho más que los días de mayo de Rosario. Sí, pero me refiero a esto de quedar en el medio. No tener estrategia. No tener una estrategia. No tener retaguardia. Y quedar de alguna manera emboscados. Y quedó
la ciudad en manos de la gente, es así. El cordobazo tiene un antecedente. El día 13 de mayo hay una gran marcha de los cañeros tucumanos, donde habían cerrado los ingenios, había una concentración monopólica de los pequeños y medianos ingenios. Las cooperativas que tenían ingenios van cerrando y hay una gran desocupación. Tucumán está convulsionada. El día 14 de mayo, los obreros mecánicos de Córdoba hacen, no sé si en Redes Cordobesas o en Sport Club de Córdoba, un gran acto de repudio porque habían suprimido el sábado inglés. ¿Qué sábado significaba? Inglés y las quitas zonales. Exactamente. ¿Qué significaba? Que si vos trabajabas un sábado de la tarde, no cobraba horas extra. Cuando se inicia una marcha, es el 14, que es el día anterior a la muerte de Cabral en Corrientes, hay una gran represión donde hay 26 detenidos y 11 heridos. Entonces, vienen los días de mayo de Rosario, después de Corrientes. Entonces Córdoba ya está convulsionada, pero ya está la clase obrera en la calle, sobre todo los trabajadores mecánicos, y hay grandes sindicatos. Esmata de Córdoba, Elpidio Torres, Citrac y Citran, que eran los sindicatos de Fiat Concord y Fiat Matterfeld, claro, que ya los manejaban corrientes del peronismo de izquierda o propiamente de la izquierda clasista. Entonces, bueno, eso es un volcán que estalla el 29 de mayo. Volviendo al 21, a eso de las 23 horas, sobrepasada la gendarmería y la policía, se declara zona militar Rosario y el general Fonseca, que era el comandante del Cuerpo Ejército 2, entra con los soldados. Y ahí aparece una figura militar que va a ser en el futuro tenebrosa, con el grado de coronel, que es Galtieri, que participa en la represión. Ya, bueno, se establecen retenes militares por toda la ciudad, incluido el centro, ¿no? Y consejos de guerra. Muchos compañeros van a ser condenados en los consejos de guerra y van a ser remitidos detenidos a la Penitenciaría Nacional de Resistencia. Es importante, digamos, dos cosas. Digamos, ver que en este momento la participación popular, que es continua y que va dando lugar a esto que después los historiadores llamaron los asos, ¿no? Cómo se va dando en distintos lugares del país. Pero es la participación popular la que pone en jaque a la dictadura de Onganía. En medio de todo lo que fue Rosario, me gustaría enfocar los últimos minutos también en la figura de lo que fueron Coagliaro y Aguirre, como hechos importantes de esa construcción en Rosario. Bueno, ayer participé de un acto de los que habíamos estado en un conversatorio en Humanidades, de los que habíamos estado en el Rosariazo, donde había algunas figuras muy conocidas de cada una de las agrupaciones. Horacio Tavares, actual del PCR, ¿no? Que fue uno de los dirigentes, planteó la acumulación política que significaron la cantidad de hechos desde el 55, pero que produce el Rosariazo, que no es un hecho fortuito o salido de la galera, sino una acumulación de desaciertos o de formas de represión. Y yo incluso siempre pongo hincapié en esto. Veo el tema del Rosariazo como la acumulación del contrapoder, como Gramsciano, digamos, esa acumulación de contrapoder que produce que el Rosariazo sea. Y en esa construcción de ese contrapoder aparecen pristinas tres figuras básicas, que son Coagliaro, que son el Negro Aguirre y que es Eduardo Zanella. En ese marco, cuando en el año 68 se da la CGT lo argentino, no hay tiempo para hablar de muchos preámbulos que podríamos hacer, tempranamente y primeramente la gente de la CGT con Coagliaro a la cabeza se pone en la dirección
y en tándem con la CGT de los Argentinos Nacional. Quagliaro, Aguirre y muchos más tienen una gran escuela, el Ministerio de Obras Públicas, acá no más, también entablada, por eso digo que Tablada es más que la Vigil, donde ahí estudian en el Ministerio de Obras Públicas formas de organización y estudian con Alberto Belloni, que venía del anarquismo, Sí. Y formas de participación, y bueno, y tenía una historia de militancia muy grande, Quagliaro, que no la puedo decir ahora por tiempo. A partir de la construcción de la CGT de los argentinos, se vinculan a todos los movimientos sociales y fundamentalmente al estudiantil que se acercan, y se plantea toda una línea de izquierda nacional fuerte desde ese lugar, entre ellos dos básicamente, y Zanella por fuera de la CGT, formando después la Comisión de Movilización. Hay otros actores como Pedro Bluma, muy importante, pero esa acumulación va produciendo toda una aglomeración de las fuerzas nacionales que apoyamos desde afuera del movimiento obrero, como fueron básicamente el FEN y la UEL, todo lo que fuese acto, participación y toda organización en todo lo que después desemboca en el primero y segundo Rosariazo, ¿no? A mí me toca algunas reuniones de la CGT, en el segundo Rosariazo, ir a ver a Ferroviario, de algunas cosas por ahí. Y hablando de lo que me pedía de Bello, termino con esto de Quagliaro, termino con esto de Aguirre, y hablando entonces de la época de Bello, Bello era un compañero que vivía en calle Santiago al 1500, cuya cabeza de casa era Picurú, un gran compañerazo nuestro, con un entusiasmo y una formación y una cosa muy grande que habría que rescatarlo en algún momento de alguna manera porque murió joven. Y nos decía Tacuarita y a mí, che, vamos de económica, en vez de hacer la reunión acá a la vuelta, a la Cacha del Bocha por calle Balcarce, que era media cuadra, venite vos con Tacuarita, que tienen buenas formas, vamos hasta acá de Santiago al 1500 porque yo quiero que toda la gente que está en mi casa termine militando. Algunos son radicales, otros están haciendo la colimba, entre ellos Bello. Entonces a Bello lo conocí de ahí. Cuando cierran las facultades y el comedor universitario, nos juntamos todos en el comedor universitario, salgo de casa al comedor universitario. En ese momento viene la represión y soy uno de los pocos, habremos sido 30, por ejemplo, entre ellos el Gordo Oliveira, el Turco Musa, que nos metimos en la Melipal y fuimos a la tienda, la boutique que había, que la primera vez que yo iba a una boutique femenina, y nos metimos arriba en el altillo donde tenía el recambio de ropas, ¿no? Hasta esperar que se fuera la policía. Cuando llegué a casa, bueno, era Bello, ¿no? Y a mí me toca, me dice el oscuro, che, hay que ir a hacerle las pésames a la gente de La Rosa, y con Antonio Latuca nos vamos a Las Rosas. Nos lleva, ¿quién? La persona de la revista Sí en su auto, que había sacado esas fotos tan fabulosas que aparecen en la revista Sí. Y vamos hasta allá, le damos los pésames con Antonio Latuca de parte de la UEL a la hermana de Bello y a la madre y a la mamá de Bello. Nos volvemos con alguna cosa intermedia, un accidente. Y este hombre tuvo que estar 3 días escondido, el de la revista Sí, y salió en un baúl después de la ciudad de Rosario para que no lo agarraban porque lo buscaban. Eso. Sí. El segundo Rosariazo, si tengo 2 minutitos, Sí. si no, Sí, dale. El segundo Rosariazo es netamente obrero. En ese momento... No es netamente obrero, es obrero. Y es obrero, pero también participamos los estudiantes. En ese momento la Unión Ferroviaria estaba intervenida, desde el año 67. Su dirigente máximo era Lorenzo Pepe, que estaba en la CGT de los argentinos. Bueno, la dictadura ese año despide a 11.000 ferroviarios y también le quita una serie de beneficios a los ferroviarios. La Unión Ferroviaria tenía más de 100.000 obreros en esa época, ¿no? Parece un sueño de fantasía, pero era esa realidad. Entonces empieza el conflicto de la Unión Ferroviaria y decretan un paro general para los días 16 y 17 de septiembre.
y las movilizaciones comienzan en el cruce Alberdi, donde está la sede de la Unión Ferroviaria. Ahí en el cruce los manifestantes van a incendiar a 2 o 3 trolebuses, no me acuerdo cuánto eran, y después se generaliza la huelga, y dicen los historiadores que la lucha después se centra en todos los barrios, en Empalme Granero, en Barrio Muñoz, en Tablada, en Villa Manuelita, y se considera que hay una participación de más de 250.000 personas en esos 2 días, y también otra vez Rosario, zona militar. Yo estuve en la reunión esa noche con Colguiaro de la CGT, donde se planificaba quién iba a ir a tal lado y quién iba al otro, con qué garantizaba, con qué molotov, con qué cosa. Eso digo. A los jóvenes les recomendamos que entren. En YouTube todavía hay muchos materiales acerca de las filmaciones de las represiones en ese momento, de ver cuando sale la policía, cuando están los trolebuses que son quemados, porque hay que ver una participación social impresionante, y también ver esto de cómo era la represión de antes, y también, ¿saben qué? A mí en lo particular me gusta mucho ver cómo actuaba la prensa de ese momento, absolutamente diferente también de esta. Hemos estado con Roberto Maurino, Mingo Scaglione, Hugo Milito. Estamos muy contentos de que hayan estado acá con nosotros. Salieron nombres, muchos nombres. Uno de ellos también es el de Belloni. Acá Orlando es otro. Orlando Belloni tiene un taller hermosísimo también acá cerca, en Tablada. Vamos a invitarlo próximamente. Es hermano de quien estábamos hablando. Y para cerrar, ¿saben qué? Les vamos a... El próximo... Está ya la productora, no me puedo acordar, creo que es el jueves. Sí, el jueves próximo vamos a estar difundiendo, nos van a visitar los actores de una obra que se va a dar en La Toma, 50 años después, Sombras nada más, con el actor Alberto Morales, un texto de Hugo Diz, nada más ni nada menos, y la música con violín de Fabio Fuentes. Esto va a ser en La Toma el día viernes 31 de mayo a las 22 horas. Ahí, en donde está toda la parte de las actuaciones, y vamos a tenerlos acá contando de esa obra, y seguramente vamos a estar el día viernes también acompañándolos viendo en el Centro Cultural de la calle de Tucumán. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias por invitarnos. No. Sí. Tienen razón. Teníamos que comentar algo. Teníamos que comentar que los acompañantes personalizados de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que están precarizados por la provincia, ahí en el área de desarrollo social, están haciendo un acampe, ¿no? En la cortada Ricardone, frente a la subsecretaría, empezaron esta mañana entre calle Corrientes y Entre Ríos. O sea, todos los que quieran ir a acompañarlos y hacerles el aguante, es por 3 días este acampe.